Qué alegría estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos se unen a esta alegría? Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y he titulado este mensaje que voy a compartir el día de hoy: consejos bíblicos para vencer los pecados de inmoralidad sexual. Aquí lo vamos a ver, me ayuda el equipo de medios. Quiero repetirlo: consejos bíblicos para vencer los pecados de inmoralidad sexual. La palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice de la siguiente manera: la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Vamos a repetirlo otra vez, vamos a leerlo nuevamente. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de toda inmoralidad sexual. Amén. La palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, vemos al apóstol Pablo que en este pasaje está haciendo un llamado de parte de Dios a que la gente viviera con pureza. Ellos estaban en una sociedad que era inmoral sexualmente. Era algo común en aquel momento, era algo que era aceptable. Pero el apóstol Pablo, él no reduce su mensaje, él no compromete su mensaje, sino por el contrario, establece las normas de Dios para la sexualidad de aquellas personas. No rebajó esas normas de Dios para acomodarla a las ideas o a las tendencias sociales. Y esto es muy importante. La palabra entonces nos muestra qué podemos entender por esos pecados de inmoralidad sexual. Yo quiero mencionar algunos para que usted y yo tengamos estos conceptos muy claros. Y el primer pecado es la fornicación. La palabra nos dice que la fornicación es una variedad de actividades sexuales antes o fuera del matrimonio. No solo se limitan a la relación sexual, al acto sexual, sino que comprende cualquier estímulo sexual íntimo fuera de la relación matrimonial. ¿Qué incluye esto? Caricias en zonas íntimas del cuerpo, ver la desnudez, la intimidad de una persona. Esto es una transgresión, es un pecado a las normas de Dios para su pueblo. ¿Listo? Tenemos ese primer concepto, fornicación. Ahora vamos al siguiente, la lujuria. La palabra nos enseña que es ese deseo interno, ese deseo sexual interno, que donde uno tenga la oportunidad de hacerlo, uno lo satisface. Después viene otro, la lascivia. Es el descuido del dominio propio. Es un deseo sexual descontrolado. Y este se manifiesta por medio de actitudes, de gestos obscenos. Yo no sé si a usted le ha pasado que va caminando y se la quedan mirando y uno dice, ¡ay! Y uno se siente como avergonzado. La lascivia es esa manifestación de ese deseo sexual por medio de nuestras actitudes o gestos. Una mirada que es penetrante, una mirada que es incómoda. Y también tenemos el engaño y la explotación.
La palabra lo define como aprovecharse de una persona, quitarle la pureza moral que Dios desea para esta persona con el fin de satisfacer deseos egoístas. Esto lo vemos por medio de las violaciones, cuando alguien le quita por medio de la violencia, la fuerza, la pureza moral que Dios desea para las personas. Entonces, teniendo estos conceptos claros, yo quiero en el día de hoy hablar con esa libertad, hablar con esa claridad sobre este tema. La palabra también es propicia para nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad donde la sexualidad, la inmoralidad sexual no se esconde. La inmoralidad sexual ya se exhibe, se elogia, se celebra. Y aquí es importante nuevamente que desde la iglesia se esté llamando la atención a estas normas morales que Dios establece para su pueblo. Donde Dios llama pecado, hoy el mundo lo llama de libertad sexual. Y yo quiero mostrarle que estos pecados no es un problema moderno, no es un problema que ahora solo nosotros lo estamos padeciendo o estamos luchando. No, la palabra nos muestra que a lo largo de la historia bíblica muchos personajes han batallado en contra de estos pecados de inmoralidad sexual. Pero hay una buena noticia. Dios nos brinda estrategias. Dios nos brinda herramientas para no estar indefenso ante este tipo de tentaciones, ante este tipo de pecados. Y hoy quiero, a la luz de la palabra, compartirte 4 consejos bíblicos que nos ayudarán a vencer los pecados de inmoralidad sexual. Y usted se preguntará, pastor, pero es que para usted es tan fácil decirlo, es que usted es pastor. Y déjeme decirle que al igual que usted, yo batallo también con esos mismos desafíos. Todos estamos batallando con esos mismos desafíos. ¿Cuántos de aquí se identifican? Usted que es sincero y dice, yo también estoy en esa lucha personal, yo también estoy en esa lucha de la carne. Y el primer consejo bíblico que yo quiero compartirle en esta mañana es: huye de los estímulos. Huye de los estímulos. ¿Y a dónde quiero dirigirte con esto? La palabra en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 32, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando estudiamos la Biblia, desde este punto de vista bíblico, el corazón abarca también el intelecto. En el intelecto podemos incluir los pensamientos, la mente. También abarca la emoción, las voluntades. Y ahí podemos ver que sobre toda cosa guardada también debemos guardar nuestros pensamientos. Jesús enseñó en Mateo 5:28 que el pecado no comienza en el acto sexual, sino que empieza mucho antes del acto sexual. La palabra dice que estos pecados empiezan primero en el corazón, en los pensamientos. Nuestros pensamientos son alimentados por aquellas cosas que vemos, por aquellas cosas que escuchamos.
Y a esto le llamamos los estímulos. Y de estos estímulos, mi hermano, usted y yo debemos guardarnos. ¿Qué estímulos estamos expuestos hoy permanentemente? A las series de televisión, donde de manera ya normal hay escenas sexuales, hay desnudez explícita, hay relaciones sexuales de manera explícita en nuestras redes sociales. Es interesante ver cómo los algoritmos de las redes sociales son tan inteligentes que cuando usted ve una imagen y usted se detiene, el algoritmo identifica que usted tiene atención por ese tipo de contenidos y le empieza a mostrar más y más y más cosas relacionadas a ese estilo. Entonces, cuidémonos de estos estímulos que se convierten en pensamientos. Mire esta frase: lo que miramos hoy se termina convirtiendo en lo que pensamos mañana. Así que cuide esos estímulos que más adelante se convertirán en pensamientos. Y quiero traer una ilustración. Hace poquito veíamos un incendio muy grande forestal por allá en Estados Unidos que consumió casi una ciudad entera. Y cuando uno ve un incendio de estas magnitudes, lo primero que uno dice es: mira, ya no podemos hacer nada para detener un incendio de este tamaño. La proporción ha crecido, nuestras capacidades no dan para atender un incendio de estas magnitudes. Pero lo que sí podían hacer era prevenir las chispas, los pequeños conatos de fuego, y esto iba a prevenir esos grandes incendios forestales. Esta misma analogía, si la traemos a la vida sexual, esos pequeños pensamientos, usted y yo los podemos cortar. Pero ya cuando esos pensamientos crecen, escalan a niveles descontrolados, es difícil que usted pueda hacer algo para detener esos impulsos. Así que, mi hermano, evite, huya de estos estímulos que te llevan a tener este tipo de pensamientos. Y quiero compartirte un caso bíblico que está en el libro de Génesis, y es la historia de José. La palabra nos muestra que José llega a la casa de Potifar, un líder de Egipto, un líder prominente en Egipto. Y la palabra nos muestra que José tenía el favor de Dios en todo lo que hacía. Empezaba una tarea, la concluía y tenía buenos resultados. Al parecer era un hombre apuesto, un hombre simpático. Y un día, estando solo allí en su casa, la esposa de Potifar lo seducía de manera permanente. Le hacía un comentario, le echaba los ojitos. Pero un día se le abalanza para quitarle las vestiduras y estar con él, tener relaciones sexuales con él. Y la palabra nos muestra un escenario que es ejemplo para usted y para mí. José no se quedó diciendo: no, yo puedo soportar esta situación. No, yo puedo manejar este encuentro con esta mujer. No, la palabra dice que viendo él esta situación, huyó de ese espacio, de ese escenario, se escapó para defender y cuidar de su integridad sexual.
Mi hermano, así como José, cuando usted vea esos estímulos, huya. Cuando usted tenga esas conversaciones en el trabajo donde empiezan a hablar de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que deshizo, usted huya antes de prestar sus oídos a estas conversaciones. Siendo muy pequeñito, recuerdo que uno miraba películas, veía las películas con mi papá. Y se supone que eran películas familiares. Y recuerdo que apenas pasaba algo, él rápidamente pasaba esa escena, ese beso, ese contacto. Y de esa manera trataba de cuidarnos, de protegernos de esos estímulos que se convertirían en pensamientos. Aquí yo tenía una imagen, vamos a la anterior, y vemos también el escenario de David. David nos muestra la palabra que hubo un momento donde él estaba en las puertas de su palacio. Y un día amaneció y miró por la ventana y se encontró con una escena donde una mujer se estaba bañando, se estaba aseando, y él tuvo ese estímulo. Él vio a esa mujer y la deseó en su corazón. Y aquí hay una enseñanza importante. Mire, para este momento la palabra nos cuenta que el ejército de David estaba en el campo de batalla. Estaba en momentos de guerra, de enfrentamientos, y David debería estar liderando su ejército. Debería estar ahí en el frente de batalla, al lado de Urías, el esposo de Betsabé, la mujer que él había visto. Entonces podemos entender aquí un patrón. Cuando nosotros estamos desocupados, hay un dicho que dice: mente vacía, taller del diablo. Un consejo para usted, mi hermano: manténgase activo, manténgase en actividades que ocupen su mente en cosas positivas. Manténgase en actividades, manténgase ejercitando, manténgase compartiendo, y evite esos momentos de ocio. Esos momentos donde nuestra mente empieza a divagar. Porque es en esos espacios de indefensión donde el enemigo aprovecha para bombardear nuestros pensamientos. Manténgase ocupado, manténgase activo. Y vemos cómo ese estímulo que David tuvo fue el desencadenante para una serie de pecados. David pidió que le trajeran esa mujer a su palacio, a su castillo. Y cuando esa mujer llega, él se acuesta. Tuvieron relaciones sexuales. Pero él sabía de quién era esta mujer. Era esposa de Urías, un líder fuerte, un hombre valeroso de su ejército. Después de esto vemos que David maquina en su corazón una manera para matarlo, porque se quería quedar con su esposa. Entonces vemos cómo un estímulo nos lleva a una sucesión de acciones y de pecados que ciertamente traerán repercusión a nuestras vidas. Quiero dejarle este consejo: la pureza comienza con una buena administración de lo que vemos y de lo que escuchamos. Cuando usted esté viendo esa escena de esa película donde aparece un
una mujer desnuda, un hombre desnudo, que de su boca no salga, no, es que yo ya soy adulto, yo puedo manejar esta imagen. No, es que yo ya estoy grande, eso no me va a acontecer nada. Sepa que son estímulos que quedan en sus pensamientos. Como hizo José, huya, cambie de canal, cambie de red social, cambie de video, cambie de canción. Porque en los pecados sexuales, en muchas ocasiones, huir te garantizará la victoria y la integridad en tu área sexual. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra, este momento, este consejo de parte del Señor? Amén. Evalúa qué estás viendo, qué conversaciones permites, en qué ocupas tu tiempo libre. El segundo consejo que la palabra nos enseña es usar los medios de la gracia para vencer estos tipos de pecado de inmoralidad sexual. Y la palabra nos enseña que no es suficiente decirle no al pecado. Es necesario que usted le diga sí a Dios. ¿Y cuáles son estos medios? Primero, la oración. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. La oración te da la fortaleza para resistir al pecado. La oración nos ayuda a estar en intimidad mayor con el Señor, a acercarnos en comunión con el Señor. Así que de manera diaria esté pidiéndole al Señor, Padre, cuida mi mente, cuida mis ojos, cuida mis oídos. Guárdame, Señor, de estas tentaciones sexuales en mi vida. Esta palabra yo quiero que sea de valor no solo para los adultos, para los ancianos, también para los jóvenes que están aquí, para los adolescentes, para los niños, que en muchas ocasiones dentro de sus hogares estos temas no son conversados y necesitan de una instrucción, de un mensaje de alerta para cuando usted se enfrente a este tipo de situaciones. Otro medio de la gracia es la meditación bíblica. La palabra dice en Salmos 19:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted toma de la palabra del Señor, cuando usted medita, cuando usted aprende la palabra de Dios, en esos momentos de tentación, es el espacio propicio para que usted empiece a declarar la palabra de Dios. El libro de Salmos, capítulo 1, verso 2, nos enseña, bienaventurado el varón que en su delicia está meditar en la palabra, que se alegra, se goza en meditar, en leer, en aprender la palabra de Dios. Así que medite, fortalezca su mente con la palabra del Señor. Otro medio de la gracia, congregarse, estar en comunión, venir a la iglesia, compartir los hermanos los unos con los otros. Hebreos 10, 24, 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es el trasfondo de este mensaje? Cuando el creyente se aísla, es un terreno fértil para el pecado. Cuando el creyente se aísla, está susceptible a las amenazas del enemigo. Y quiero que piense conmigo esta ilustración. Imagínese cuando usted prepara ese asado bien rico en la finca, en el patio de la casa. Usted cuando organiza el fuego, usted empieza a armar los carbones, ¿verdad?
y uno los arma como en una especie de una pirámide para que estén cerquita. Y usted prende el fuego y el fuego empieza a ascender, a encender las brasas. Y se empieza a calentar, se empiezan a poner rojitos. Y ahí duran y se calientan y se calientan y duran. Pero cuando usted saca un carboncito de esa brasa y lo lleva aquí para un ladito, ¿qué le pasa a ese carbón? Se enfría. Ese carbón empieza a apagarse. Y esa misma analogía pasa con la vida del creyente. Cuando usted se aleja de la iglesia, mi hermano, usted deja que el enemigo enfríe su corazón. Usted, cuando se aleja de la iglesia, usted deja de recibir la palabra de Dios que exhorta, que corrige. A veces cuando venimos hay una palabra que nos llama la atención. Hay algo malo que estoy haciendo, no me siento bien. Yo sé que hay algo que estoy haciendo en contra de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí redarguyéndote. El Espíritu Santo está ahí obrando en tu corazón. Pero cuando usted se aleja de la iglesia y por el contrario empieza a compartir con amigos que en vez de exhortarte son condescendientes, celebran tu pecado. Ay, sí, dale, vamos, tomémonos una más. Apenas te tomaste una, vamos por 2, por 3. Y empiezan a celebrar nuestro pecado en vez de exhortar nuestro pecado. Por eso, mi hermano, no deje de estar en comunión. No deje de tener a una persona, un tutor, uno de nuestros líderes, de nuestros pastores, que esté acompañándote, exhortándote, animándote a perseverar en el Señor. La palabra también nos enseña la importancia de confesar nuestros pecados, los unos con los otros. Cuando usted abre su corazón para compartir una situación, para pedir ayuda, ahí hay sanidad de parte del Señor. Escuchaba al pastor Rea que hablaba, el tiempo no sana todas las heridas. Usted puede quedar años y años batallando con el mismo pecado que te hunde. Pero es solo en el momento donde yo me abro para confesar, para pedir ayuda, para pedir oración, donde el Señor empieza a trabajar en medio de nosotros. Así que, mi hermano, persevera en estos medios de la gracia que el Señor nos ha presentado. Amén. ¿Cuántos reciben este consejo también de parte del Señor? Tercer consejo, la palabra también nos enseña a recurrir a las formas legítimas para el alivio sexual. A mí me gusta mirar la sexualidad como cuando uno tiene sed. Hay un momento en la vida donde uno tiene sed y necesita saciar esa sed. Me acuerdo de un testimonio personal cuando en la universidad termino todo el pensum de materias de mi universidad y tomé la decisión de venirme para Montería. No me había graduado, apenas había terminado las materias. Me faltaba terminar el proyecto de grado, la tesis. La tesis es un trabajito grande. Y me acuerdo que en ese momento tuve la oportunidad de reencontrarme con la que hoy es mi esposa. Y cuando yo la vi, Dios mío, a mí me dio de todo. Me dio de todo y yo dije, no, aquí hay que hacer algo. Me acerqué, empezamos a salir, nos hicimos novios y yo le dije que me quería casar, que me quería ir de la casa de mis papás.
y quería casarme. Y ella me dijo, bueno, pues tienes que hablar con mis papás. Yo dije, bueno, vamos, hablamos. ¿Con quién hay que hablar? Que yo hablo. Y me acuerdo que le dije a mi suegro que me atendiera. Al hermano Jairo Dixon, que hoy está en la presencia del Señor, con su esposa, mi suegra, la pastora Betsy. Y en la sala de su casa yo le dije, hermano Jairo, yo quiero casarme con su hija. Y él se me queda mirando, hay un silencio incómodo en la sala, nadie dice nada. Yo ya estaba preocupado y él me dice, Felipe, ¿tú ya terminaste tu universidad? Y yo le dije, no, aún no. Y él me dijo, yo sí quiero que se casen, pero no la dejo hasta que termines la universidad. Ay, padre, eso fue la motivación para yo terminar ese proyecto de grado. Lo que no hice en un año, lo hice en 2 meses, ese proyecto de grado. Y de esa manera, ese deseo sexual te lleva a este compromiso que es el matrimonio. Ese es el orden establecido por el Señor. Amén. Entonces, la palabra nunca nos ha enseñado que el deseo sexual es pecado. No. La sexualidad es una invención de Dios. Es una creación de Dios. Y de las muchas maneras que se podía haber reinventado la sexualidad, uno podía conectarse los dedos y ahí salía. El Señor creó todo un momento para la sexualidad, para el gozo, el disfrute, para la reproducción de nosotros los seres humanos. Entonces, el pecado es satisfacer esos deseos fuera del diseño de Dios. ¿Cuál es la orientación? Ya hoy el Señor me permite caminar para 8 años de matrimonio. Tuve la oportunidad de casarme a los 25 años de edad y conté con la bendición de mis padres. Pero, mi querido hermano o hermana, si usted es soltero, ¿cuántos solteros hay aquí? Vamos a levantar la manito. No, pero aquí mi hermanito de 6 años estaba levantando la mano. Pero usted tiene que esperar un poquito más, mi hermano. Usted que es soltero, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Casarte. Si usted tiene ese deseo que te está quemando, como dice la palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, verso 9, él dice, si te estás quemando, cásate. Y la orientación que desde la iglesia hacemos, mi hermano, queridos jóvenes, cásense. Esa es la manera legítima para que usted satisfaga su sexualidad. Y yo motivo aquí a la juventud de la iglesia, a los jóvenes. Mira, el matrimonio trae bendición a tu casa. Cuando usted toma la decisión de honrar al Señor, de obedecer este mandato, el Señor empieza a bendecirte. Y a veces hablo con unos jóvenes, ay pastor, pero es que yo ahorita estoy ganando el mínimo, pastor, y no sé si eso me dé para sustentar una casa, una familia. Recuerde que cuando usted se une, ya no es un ingreso, son 2. Y ahí la plática empieza a verse más, se puede administrar más. Y empiece con lo que usted puede pagar en su presupuesto. En un pequeño apartaestudio. Después va escalando a un apartamento, a una casa finca, a una hacienda, pero empiece y permita que el Señor bendiga la decisión que has tomado de casarte y compartir con tu esposo o con tu esposa. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra
de parte del Señor. Gloria a Dios. Ahora, si usted es casado y usted está teniendo ahí dificultades y usted está queriendo volarse la cerca, si me hago entender con esta analogía, la palabra nos exhorta en Proverbios 5:18 que usted varón, usted mujer, se goce con su cónyuge, con la persona que usted ha elegido para compartir el matrimonio. Valora tu matrimonio, encuentra satisfacción en tu matrimonio. Y hay algo muy bonito que de manera conjunta usted cuide a su esposo, cuide a su esposa. La palabra dice, gózate en la mujer de tu juventud. Hombre, trate de cuidar a su esposa, mi hermano. Inviértale ahí en los arreglitos que necesita para ponerla bien bonita. Si usted quiere cambiar, mire, hoy ya se puede pintar el pelo. Hoy un día puede ser mona, un día puede ser pelimarrón. Hay muchas herramientas, pero invierta en la esposa, que usted encuentre satisfacción, gozo en la mujer que usted ha elegido. Y de la misma manera, la esposa con el esposo, anímelo. Mi amorcito, vamos a hacer ejercicio. Hay que rebajar un poquito esa barriguita, vamos a coger fuerza, vamos a adelgazar un poquito. Yo no te conocí así. Y ahí usted motiva a su esposa al cuidado, usted motiva a su esposo al cuidado y que usted encuentre contentamiento en su esposo y en su esposa. Amén. Gloria a Dios. Mire esta ilustración. Cuando el agua corre por un río, por el cauce de un río, hay vida. El agua es bendición, trae, humedece, trae diversidad. Cuando la sexualidad se encamina en ese cauce, en ese río que es el matrimonio, mire, hay bendición, hay crecimiento, hay gozo. Pero cuando esa agua se sale del cauce del río, pasa lo que pasó aquí a inicio de año, que hay destrucción, hay lamento, hay desorden, y así es la sexualidad cuando la hacemos fuera de los límites establecidos por el Señor. Así que, mi hermano, recurra a esas formas legítimas para el alivio de esos deseos sexuales. Y por último, y más importante, la palabra nos enseña a vivir en una comunión permanente con el Señor. Sepa, como lo decía el apóstol Pablo, él decía, mira, lo que no quiero hacer, el pecado que no quiero hacer, eso hago. Él estaba en una batalla personal con su carne, con sus deseos. Y sepa que solo cuando usted empiece a vivir en comunión con Dios, se enamore día a día más del Señor, el pecado empezará a perder su atractivo. El pecado empezará a perder el gusto, porque usted está viviendo, compartiendo con un Dios que provee todo lo que usted y yo necesitamos. Juan 15, verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros, pues separados de mí nada pueden hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, pues de Él recibo fortaleza. Así que deje de concentrarse en el pecado y empiece a concentrarse en agradar día a día al Señor.
y usted empezará a ver que el pecado perderá ese atractivo en su vida. Mire, la palabra nos muestra que David cayó. La palabra nos muestra que José resistió, pero fue la reacción lo que hizo la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Así que, mi hermano, esta palabra, yo quiero en esta mañana que sea de bendición para ti, para tu casa, para tu vida. Y quiero invitarte, quiero saber si, no me tiene que decir, pero si hay alguno aquí que ha tenido estas caídas, que ha estado batallando en contra de estos deseos sexuales, sepa que el Evangelio no solo nos llama a vivir en santidad, sino que nos ofrece restauración. Y si usted está en esa batalla y dice, Señor, yo quiero salir adelante, yo intento, Padre, pero siempre regreso a un ciclo de renuncia, de tentación, de caída, de renuncia, de tentación, de caída. Déjeme decirle lo que dice la palabra en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere limpiarte en esta mañana. El Señor quiere limpiarte de esos deseos sexuales impuros que te están llevando a pecar. Sí, el Señor quiere que tú ejerzas tu sexualidad de manera sana dentro de los límites que Él ha colocado para nuestras vidas. Así que hoy quiero invitarte a que estés sobre tus pies y quiero que cierres tus ojitos. Y si esta palabra hoy te ha alcanzado, ha hablado a tu corazón, que tú puedas presentarte delante del Señor y le puedas decir, Padre, hoy me presento delante de ti, Señor, reconociendo que tú tienes un diseño para la sexualidad, para disfrutar de esta sexualidad, Padre, pero reconozco que me he alejado de este diseño original. Padre, que he caído en pecado, Señor, que he visto imágenes, videos, Padre, que no te agradan. Padre, he hecho cosas con mi novio, con mi novia que no te agradan, Señor Jesús. Padre, en mi matrimonio, Señor, he tenido caídas. Padre, he tenido situaciones que comprometen la fidelidad en mi casa, en mi matrimonio. Pero hoy lo presento delante de ti, Señor. Reconozco mi pecado y hoy pido, Señor, sáname. Señor, límpiame. Limpia mis pensamientos, Señor Jesús. Esos recuerdos, Señor, que aparecen de manera recurrente en mi mente, Señor, límpialos. Quítalos, Señor, de mi mente. Padre, toda intención de mi corazón, Señor Jesús, todo deseo descontrolado sexual, Señor, hoy lo presento delante de ti, Señor, y te pido, Padre, dame dominio propio para controlar, para someter mi cuerpo, mis impulsos a la obediencia de tu palabra. Señor, hoy oro por las parejas, por los novios que están aquí. Señor, guárdalos de caer en la tentación, guárdalos, Señor, de comprometer su pureza, Señor. Y por el contrario, que ellos hagan memoria de ti en cada salida, en cada encuentro. Padre, hoy oro por cada matrimonio que está aquí, Señor, por cada varón, por cada mujer. Señor, y si hay alguien, Padre,
que se ha salido de ese diseño que tú tienes para el matrimonio. Señor, que hoy, Padre, tú puedas restaurar sus hogares, sus relaciones, restaurar el amor, el uno por el otro, la comunión del uno con el otro, Señor Jesús. Padre, yo oro también por la juventud que lucha con alguna de estas tentaciones, de estos pecados, Señor. Padre, hoy oramos para que tu Espíritu Santo les fortalezca. Oramos también, Señor, para que tú guardes a nuestros niños, a nuestros adolescentes, Señor, de toda imagen, de todo contenido que venga a corromper sus mentes. Padre, hoy llamamos la atención, Señor, de los padres, de los papás, de las mamás, a que estemos en alerta, en atención permanente de qué están viendo en la televisión, de qué están viendo en el celular, de qué están viendo en su cuarto, Señor, y que podamos estar alerta para ser vallado, para hacer defensa y proteger, Señor, la pureza de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Padre, gracias, Señor, porque en ti encontramos segundas oportunidades. Porque en ti encontramos restauración para nuestros pecados, limpieza para nuestras vidas, Señor. Y creemos que desde ya tú estás haciendo una obra en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, y adore por un momento al Señor.